Buen día para todos y todas. Mi nombre es José Eduardo Picomelo, soy docente del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad del Área Andina de Bogotá, Colombia. Vamos a ver algunas proyecciones radiológicas especiales para miembro superior. Acá tenemos la articulación de la muñeca, una proyección especial para escafoides. Recordemos que el escafoides tiene tres proyecciones básicas: una PA de muñeca o de carpo con desviación cubital, una PA de muñeca o de carpo con desviación radial y una PA axial con una angulación podálica de 20 grados, que lo que hace es elongar o magnificar el escafoides. Es importante recordar que la PA de muñeca o de carpo con desviación cubital lo que hace es que se despeje el escafoides, se vea completamente solo y se puede apreciar cualquier tipo de lesión ósea que tenga el paciente. Esta proyección es una oblicua PA de muñeca o de carpo para escafoides con desviación o flexión cubital de la mano. El paciente está ubicado por el extremo de la mesa, muy cómodo, sentado, el miembro superior totalmente extendido. La idea es que por lo menos la articulación del hombro, la articulación del codo y la articulación de la muñeca estén a la misma altura. Si no logramos la articulación del hombro, por lo menos la articulación del codo y de la muñeca a la misma altura. Aquí le decimos al paciente que haga una oblicuidad en la posición de la muñeca de 45 grados y el rayo central va a ir perpendicular al hueso escafoides. Después de que tenemos el paciente en esta posición, el mismo paciente va a hacer una desviación o una flexión de la mano hacia el cúbito para que el escafoides quede totalmente despejado y vamos a poder apreciar esta imagen. Acá tenemos el hueso escafoides totalmente despejado. Se ve la relación articular con el hueso trapecio, se ve la relación articular con el hueso grande, se ve la relación articular con el hueso semilunar e inclusive se ve perfectamente la relación articular con la parte del radio donde articula y donde se forma propiamente la articulación de la muñeca. Acá tenemos otra proyección especial para articulación de la muñeca, específicamente para el túnel carpiano. Es una proyección tangencial. El paciente va ubicado por el extremo de la mesa, de pie, va a formar un ángulo recto el antebrazo y la mano, y el túnel carpiano, la mano totalmente, la palma de la mano en contacto con el chasis. Aquí le vamos a dar una angulación podálica al rayo de 30 grados, entrando 3 centímetros por encima de la fila proximal del carpo, del escafoides, del semilunar, del piramidal y del pisiforme, exactamente por el tercio distal del antebrazo. Como está entrando por el hueso antebrazo, entonces es una tangencial superinferior, este caso específico. Acá apreciamos la imagen en el cual se ve el túnel carpiano y se ve pues la fila proximal del carpo y se va a poder apreciar muy bien la parte del túnel o del carpo. También existe la otra proyección que es una tangencial superinferior en la cual el rayo entra por 3 centímetros por encima de la fila distal del carpo, el trapecio, el trapezoide, hueso grande y el ganchoso, y en algunos pacientes el gancho del ganchoso, y por eso se denomina una tangencial inferior superior porque pues ya entra por la palma de la mano. Estas proyecciones son útiles, la idea es tomar las dos proyecciones radiológicas para poder visualizar el túnel del carpo. Acá tenemos una lateral de muñeca en hiperflexión. Recordemos que la muñeca tiene dos proyecciones básicas, una PA y una lateral, logrando pues que se observe un tercio distal de antebrazo y por lo menos que se observe hasta la articulación metacarpofalángica. Esta proyección lateral de muñeca en hiperflexión es útil para observar la protuberancia carpiana. Entonces tenemos el paciente ubicado por el extremo de la mesa, el chasis sobre la mesa, va a dejar por lo menos con el miembro superior totalmente extendido, por lo menos que la articulación del hombro, la articulación del codo
y la articulación de la muñeca queden a la misma altura. Si no podemos la articulación del hombro, por lo menos la articulación del codo y la articulación de la muñeca deben quedar a la misma altura. Cuando ya tenemos el paciente ubicado, posicionado, entonces vamos a decirle al paciente que haga una hiperflexión, el máximo movimiento que pueda de la mano. El rayo central va perpendicular a la apófisis estiloides del radio y vamos a poder apreciar la protuberancia carpiana, porque a veces nos llegan pacientes al servicio con algún proceso doloroso por una tumefacción o un proceso infeccioso, y esto produce dolor en el paciente. La idea es tomar la segunda proyección, que también es una lateral de muñeca, pero en hiperextensión, pero en la que se logra observar la protuberancia carpiana con total visibilidad. Muy bien, esa es la lateral de muñeca con hiperflexión, que es la que apreciamos en esta diapositiva. Tenemos otras proyecciones para la articulación del hombro. Acá tenemos esta proyección oblicua, que con método se conoce como el método Grachet. Entonces acá tenemos posicionado el paciente de pie en bipedestación en una posición oblicua de 45 grados. El hombro que vamos a tomarle la radiografía o que está lesionado es el que debe estar en contacto con el buquimural. Es importante que el paciente pues esté soportado sobre los pies separados, nunca en posición firmes, para que el peso del cuerpo quede equilibrado sobre los dos pies, que las crestas ilíacas queden a la misma altura y que los hombros pues queden a la misma altura. Acá el húmero y el antebrazo van a formar un ángulo recto, y luego el paciente va a tomar con la mano, va a tomar el abdomen, lo que llamamos técnicamente como una mano supinada sobre el abdomen. Acá apreciamos muy bien el ángulo recto del antebrazo y el húmero, y con la oblicuidad en la posición del paciente de 45 grados, lo que hacemos es que el hombro quede totalmente en contacto con el buquimural. La incidencia del rayo, el rayo va perpendicular al centro de la articulación glenohumeral. Aquí podemos apreciar las dos articulaciones, la glenohumeral y la acromioclavicular. Recordemos que la glenohumeral es una articulación de tipo diartrosis, tiene un movimiento total porque es una cabeza de un hueso dentro de una cavidad, en este caso la cavidad glenoidea del omóplato o de la escápula. Acá también podemos apreciar la articulación acromioclavicular, que es de tipo anfiartrosis, porque cuando se mueve toda la articulación glenohumeral, ella lo que hace es un movimiento de deslizamiento. Entonces, por este motivo es de tipo anfiartrosis. ¿Para qué se toma esta proyección? Para cuando hay lesiones óseas a nivel del rodete glenoideo o del labrum, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y acá nos aparecen las dos lesiones, que es la lesión de Bankart y la lesión de Slap, que son lesiones que se producen en el rodete glenoideo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Acá recordamos que la articulación del hombro únicamente articula un tercio de su cabeza, de la cabeza del húmero, dentro de la cavidad glenoidea del omóplato. Por eso es que la articulación del hombro, exactamente la articulación glenohumeral, tiene una inestabilidad intrínseca y se vuelve muy susceptible de lesionarse, sobre todo las famosas luxaciones, tanto anteriores o subcoracoideas o posteriores o subacromiales. Acá tenemos otra proyección especial para la articulación acromioclavicular, aunque la articulación acromioclavicular tiene su protocolo específico o sus proyecciones básicas específicas. Tenemos unas AP comparativas con tracción, unas AP comparativas sin tracción y una AP axial, todas estas proyecciones tomadas en el buquimural con paciente en bipedestación. Pero acá tenemos una específica, una adicional, que es la AP axial. Entonces el paciente está en bipedestación, apoyado sobre sus pies, los pies separados, las crestas ilíacas a la misma altura, los hombros a la misma altura y la espalda totalmente en contacto con el buquimural, y exactamente la articulación
que sospechamos que tiene algún tipo de lesión ósea, lesión traumática, en contacto con el buquimural. Acá el rayo lleva una angulación cefálica de 10 a 15 grados, dirigido a la articulación acromioclavicular. Recordemos que esta articulación tiene un espacio más o menos entre 3 y 5 milímetros en las personas adultas. Esta articulación es de tipo anfiartrosis porque su movimiento es limitado. Entonces vamos a poder apreciar con la angulación cefálica de 10 a 15 grados, vamos a poder apreciar el espacio, tanto el tercio distal de la clavícula como directamente el acromión, y vamos a poder observar si hay algún tipo de lesión. Aquí hay que tener bastante cuidado con el factor técnico, tanto el MAS como el KB, porque se debe apreciar también el tejido blando. Una de las cosas más importantes en radiología convencional o en imagenología convencional es ver siempre el tejido blando, las diferentes densidades de tejido, y no quedarnos únicamente con el tejido óseo, sino que también observar el tejido blando, porque a veces se producen traumas a nivel de tejido blando. Acá podemos apreciar también la cabeza del húmero. Seguimos observando el tercio que articula únicamente de toda la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea del omoplato, el tercio proximal del húmero, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, la apófisis coracoides y parte del reborde lateral de la escápula y obviamente la articulación acromioclavicular. Acá tenemos otra proyección adicional o una proyección especial para el hombro, que es la proyección tangencial. Esta proyección es específicamente para la corredera bicipital o el surco bicipital, y también se va a apreciar la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor de la cabeza del húmero. Es muy fácil de posicionar el paciente, todavía se sigue haciendo. Todavía la seguimos tomando. Ubicamos el paciente por el extremo de la mesa, el paciente va a hacer una inclinación hacia adelante, va a apoyar el chasis sobre el antebrazo, va a formar un ángulo recto entre el húmero y el antebrazo y va a dirigir el hombro un poco hacia adelante junto con el tórax y la cabeza del paciente. Luego procedemos a la incidencia del rayo. El rayo va perpendicular, exactamente rozando la parte superior del hombro, por eso es una proyección tangencial, porque lo que hace es sacar como un corte, como una rebanada de la estructura específicamente. Aquí podemos apreciar muy bien delimitada la cabeza del húmero, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, y en el centro la corredera bicipital, y también apreciamos la articulación acromioclavicular. Tenemos acá también otras proyecciones axiales o axilares para hombro. Acá tenemos un axial o axilar superior inferior. El paciente va posicionado sobre la mesa en una oblicua. En este caso específico es una oblicua PA izquierda. Se le da una oblicuidad en la posición del paciente de 45 grados. Aquí hace un 4 con las piernas, va muy bien para darle como esa seguridad al paciente y esa comodidad en el posicionamiento. Acá el miembro superior correspondiente al hombro lesionado totalmente extendido, la mano en PA y el rayo central perpendicular al centro de la articulación por la parte superior, exactamente a la acromioclavicular, y sale por la axila. Por eso es que esta proyección radiológica recibe el nombre de axial o axilar superior inferior, porque el rayo está entrando por la parte superior y sale por la axila. La axila debe quedar totalmente sobre la línea media de la mesa, por eso la oblicuidad en la posición del paciente de 45 grados. Es importante recordar que estas proyecciones están totalmente contraindicadas en trauma. Son por algunos dolores, pero en ningún momento se puede tomar este tipo de proyecciones, las axilares superior inferior e inferior superior, con un paciente con trauma. Aquí podemos apreciar muy bien la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omoplato, el rodete glenoideo, la parte que articula, que es únicamente un tercio. Vamos a ver el tercio proximal del húmero, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Acá vamos a ver también la articulación acromioclavicular,
un poco más abierta, pues por la posición que tiene el paciente. Recordemos que tiene una posición, una oblicuidad de 45 grados en su posición. Aquí vemos también la apófisis coracoides y podemos apreciar aquí también el reborde lateral del omóplato. Esta proyección, pues la idea es tomar las dos, tanto la axilar o axial supero inferior, esto es una supero inferior, y aquí tenemos la otra, que es la axial o axilar infero superior. Entonces aquí tenemos el paciente ubicado en decúbito supino sobre la mesa. Va a estar únicamente hasta las articulaciones de las rodillas, va a dejar descolgadas las piernas. Aquí corremos la cadera hacia el lado contrario para que nos dé el campo del haz de radiación. Bajamos el tubo y lo direccionamos a la axila totalmente. El mismo paciente va a sostener el chasis con la mano y el rayo va a entrar por la axila y va a salir por la parte superior de la articulación del hombro, exactamente por la articulación acromioclavicular. Por eso el nombre de esta proyección es un axial o axilar supero inferior. En todas estas proyecciones, pues como lo mencioné, están totalmente contraindicadas en trauma, pero es otra forma de apreciar la articulación y de ver que únicamente poder observar que únicamente articula un tercio de la cabeza del húmero, es la que articula dentro de la cavidad glenoidea del omóplato, y por eso la inestabilidad intrínseca de la articulación del hombro exactamente en la articulación glenohumeral. Acá tenemos otra proyección importante que es para articulaciones acromioclaviculares, esternoclaviculares y clavículas. Son tres estructuras anatómicas óseas que logramos evidenciar en esta proyección radiológica. Este es el método Serendipity o simplemente una AP axial. ¿Cómo posicionamos el paciente? Vamos a ubicar el paciente en decúbito supino, el plano sagital medio o la línea media del paciente totalmente paralela y alineada con la línea media de la mesa. Acá damos una pequeña extensión al paciente. Vamos a ubicar la horquilla esternal. El chasis lo vamos a colocar a lo largo de la estructura de las clavículas. Damos una extensión moderada al paciente y el rayo con una angulación mínimo de 45 grados, una angulación cefálica, debe estar dirigido a la horquilla esternal o escotadura yugular. Vamos a colimar desde la mitad del cuello, la mitad de la columna cervical, hasta más o menos el tercio proximal de ambos húmeros, y vamos a lograr observar tres estructuras importantísimas. Vamos a observar las articulaciones acromioclaviculares, tanto la derecha como la izquierda. Vamos a observar las articulaciones esternoclaviculares, tanto la derecha como la izquierda. Y a su vez vamos a observar las clavículas totalmente extendidas y alineadas por efecto de la angulación cefálica que tiene el rayo. Recordemos que el rayo lleva una angulación cefálica mínimo de 45 grados. Entonces, una proyección muy importante porque estamos evaluando, estamos apreciando tres estructuras anatómicas importantes: articulaciones acromioclaviculares, articulaciones esternoclaviculares y clavículas simultáneamente. Espero haber recordado estas proyecciones que nosotros las manejamos como unas proyecciones adicionales, que no son las básicas, los protocolos básicos, pero que de vez en cuando nos llegan a nuestros servicios de imágenes diagnósticas y a veces, como no se toman en la cotidianidad, pues a uno pues a veces se le olvida, ¿no? Pero pues la idea era recordar estas proyecciones. Muchas gracias por la atención prestada.